Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas y amigos. Sean bienvenidos esta mañana al estudio de la palabra del Señor. Y como dice el Salmo 5:3, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Otra versión dice, de mañana me presentaré y con ansias esperaré. Esperaré la respuesta del Señor porque qué más lindo que presentarnos en la mañana para poder aprender de lo que Dios tiene en su palabra preciosa para cada uno de nosotros. Y bueno, continuamos en la serie de estudios sobre la carta de Pablo a los Romanos. Y esta mañana sean bienvenidos de parte de la Iglesia Bautista Misionera Canaán, y les habla su pastor Alexis Arias. La soberanía de Dios. A partir de este capítulo 9 y el verso 15 en adelante, se da una de las expresiones más claras e irrefutables de la absoluta soberanía de Dios. Dios es soberano. ¿Y qué significa o qué implica cuando yo digo Dios es soberano? Muchas veces decimos, sí, Señor, tú eres soberano, tú eres mi soberano, pero esto lo hago yo, pero aquello yo lo voy a hacer, pero no te metas con esto no lo toques, esto es mío. Entonces no estamos dándole la soberanía a Dios, sino que estamos diciéndole, usted haga esto, pero esto lo voy a hacer yo. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que Él es soberano, es que Él es el rey sobre toda la tierra, sobre todo lo creado, y Él es el que tiene la palabra sobre todas las cosas, y no hay nada que pueda refutarse a lo que Él diga. Entonces, acá, como vamos a leer en un momento, hermanos, vemos que la soberanía de Dios es magnífica. Vamos a ver lo que dice ahí en el capítulo 9, del verso 15 y 16. Romanos 9, versos 15 y 16. Para que veamos cómo es que Dios se manifiesta, cómo es que Él habla, cómo es que Él dice las cosas. Dice la palabra así, hermanos. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiera, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Luego vamos a ver ese verso que está también reflejado y escrito en el libro del Éxodo. Entonces, hermanos, vemos cómo Dios es soberano. Él es único y Él habla, y la palabra dice, o sea, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera. Así que no es porque corra más o corra menos o haga esto o no haga, es por mi misericordia. Por la misericordia de Dios fue que nosotros fuimos amados. Fue que Él nos amó, Él nos escogió, Él nos predestinó. Nos conoció desde antes de la fundación del mundo por su amor, por su misericordia, y no por nada que nosotros, hermanos, hagamos o pretendamos hacer para alcanzar la misericordia de Dios. Esta cita que les acabo de leer, mis hermanos, está en Éxodo capítulo 33, en el versículo 19. Vamos a leer también el contexto ahí un poquito antes, desde el verso 17, para poder entender lo que la palabra del Señor nos dice. Moisés quería ver la gloria de Dios. Y esto es algo muy común, ¿verdad? Hoy en día hay muchos que andan por ahí viendo la gloria de Dios. Moisés quería ver la gloria de Dios. Y se puede suponer que Dios accedió a su petición, no por el hecho de que él fuera Moisés, un personaje verdaderamente importante que ocupaba una posición elevada, que fue el líder del Éxodo y quien guiaría al pueblo por el desierto. Dios le dijo a Moisés que él le mostraría su gloria, pero le aclaró bien a Moisés que su acción no se basaría para nada, en manera alguna, en algo que la persona de Moisés tuviera.
Dios le mostró su gloria porque era Dios soberano y porque Él así lo quiso y a causa de su misericordia soberana. Por eso Dios lo hizo, mis hermanos. Entonces, debemos leer el contexto anterior, hermanos, de este verso del 33:19 para que entendamos lo que Dios nos está hablando. Hoy en día, por la mala enseñanza de las Escrituras y por los que se gozan, porque miren, hay hombres que se hacen llamar pastores y se gozan en torcer la palabra de Dios, se gozan en tergiversarla, en enredarla, en engañar, hermanos, y minimizan la palabra y la pisotean. Ahora algunos dicen por ahí, en medio de un servicio, yo estoy viendo la gloria de Dios. O anoche vi la gloria de Dios y Él me dijo esto y esto y esto. Nada más apartado y desacertado de lo que dice la palabra del Señor. Completamente, hermanos, errando al blanco y engañando a los hermanos con estas cosas que dicen y que no están en la palabra de Dios. Y vamos a verlo ahorita. Qué precioso, hermanos, qué grandioso, qué maravilloso, qué insondable grandeza la de nuestro Dios. Entonces, nadie puede ver la gloria de Dios reflejada en sí mismo y vivir. La palabra de Dios lo dice. Él en su soberanía puede hacerlo. Si Él quiere, se me puede mostrar a mí. Posiblemente voy a morir porque así lo dice su palabra. Pero para eso Él nos dejó su palabra preciosa, mis hermanos. Vean lo que dice la palabra. Vamos a leer un momento. Para aquellos que andan escuchando lo que aquel hombre dice o lo que Dios le dijo y que ahora cambió y que ya no es lo que está en la palabra de Dios, ahora es lo que Él me dijo, y vean, tenemos que hacer esto y usted tiene que traer toda su plata y venda sus casas y venda. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Además, recordemos, hay un verso, se me viene a la mente ahorita, que está en Lucas 16, en el verso 29. Dice, y Abraham dijo, ellos ya tienen lo escrito por Moisés y a los profetas, pues háganle caso. Estoy hablando la traducción Dios habla hoy. En la Reina Valera dice, Abraham dijo, ellos tienen a quienes, a Moisés y a los profetas, pues entonces obedézcanles. Éxodo 33 del verso 17. Entonces, hermanos, ¿a quién debemos de hacerle caso nosotros? Pues a la palabra de Dios y al siervo que Él pone para llevar esa palabra. Pero, hermanos, es nuestra responsabilidad delante de Dios estudiarla, crecer en ella y corroborar lo que recibimos para ver si verdaderamente se apega a lo que dice en las Escrituras, hermanos. Esa es su responsabilidad. Y no es posible que usted esté esperando nada más que el pastor le dé y usted amén, amén y ya me fui. No, es su responsabilidad delante de Dios y Dios le va a llamar a usted y le va a pedir cuentas, y a mí también, cuando nosotros no crecemos en su palabra, teniéndola, y como dicen por ahí, nos tragamos todo lo que nos digan. ¿Por qué? Porque no queremos estudiar la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra en Lucas 16, 29? Ahí tienen lo escrito por Moisés en toda la palabra de Dios. Ahí tienen a los profetas en ese momento, ¿verdad? Porque ya hoy dejaron de ser, hermanos. Ya los profetas en este momento no tienen validez alguna. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el canon completo de la palabra está ya lista. Ya no necesitamos más. Yo puedo llegar delante de usted y darle palabra de Dios, apoyándole y exhortándole y animándole, mi hermano, pero yo no puedo llegar a decirle a usted, hermana, mire que el Señor dice que aquello que dice en Juan 3:16 ya no es así. Ahora miren, el Señor anoche me dijo, ay, hermanitos, por favor, Dios nos va a demandar de todo eso
a los que todavía andan en eso. Éxodo 33, 17. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho. ¿Qué es esto, hermanos? Que Moisés quería ver la gloria de Dios. Estaba tan enamorado, estaba él había visto tantas cosas que quería ver la gloria de Dios. Y le dice el Señor: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido, te he amado. Recuerden, ese conocido en la palabra de Dios, ya lo aprendimos, es te he amado. Te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego, me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia. Ahí está el verso que estamos leyendo, ¿verdad? Donde en Romanos capítulo 9, verso 16. Y tendré misericordia de quién, del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Soberanía de Dios, hermanos. Dice el verso 20, dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Para aquellos, ¿verdad?, que andan diciendo que anoche vi la gloria de Dios y que en este momento la gloria de Dios vino a mí, o como aquel cantantito, ¿verdad?, que anda por ahí, que dice que ¿qué? Que yo salgo a jugar con la gloria de Dios y Él juega conmigo. Y, ay, hermanos, estas son herejías delante de Dios. Esto no está en su palabra y es su responsabilidad crecer entonces en la palabra para que no le engañen con estas herejías delante de Dios. Jugar, hermanos, con la gloria de Dios, por favor. Vean lo que dice la palabra de Dios, que dice el Señor, que le dijo Jehová, el Dios grande, maravilloso, el Dios omnipotente. Le dice: he aquí tú estarás en un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, mas cuando pase mi gloria, dice, no la vas a ver. Yo te pondré en una hendidura en la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. O sea, Moisés no pudo ver ese reflejo de la gloria de Dios que iba pasando. ¿Por qué? Porque iba a morir, hermanos. Dios dice: yo te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y lo más que vas a ver será que mis espaldas, mas no verás mi rostro. Ese es el Dios soberano que estamos estudiando en este momento, hermanos, en Romanos capítulo 9, versos 15 y 16. Este es el Dios maravilloso. Es el Dios grande, hermanos. No es un juego. No es que podemos jugar con Dios, no podemos jugar con la misericordia de Dios, no podemos jugar con el amor de Dios. ¿Dónde vemos la gloria de Dios? ¿Cómo la vemos nosotros? En las cosas que Dios nos da, en el día a día, en su maravilla, en su sustento, en el gozo, en la paz, en la seguridad de la salvación. Ahí vemos la gloria de Dios cuando Él se manifiesta en bien de nosotros, sus hijos, como aprendimos, mis hermanos. He aquí que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esa es la gloria de Dios. No es que yo la veo, no es que estoy viendo un resplandor, que estoy viendo. Esos son falsedades, hermanos, hermanas y amigos también. ¿Sabe usted, mi hermano y amigo oyente,
¿Por qué Dios me salvó? No porque yo sea quien soy, sino porque Él es Dios. Dios hizo la elección y yo me inclino esta mañana delante de Él y digo, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque tú eres un Dios soberano y en tu soberanía, tu misericordia me alcanzó porque me miraste. Y Él también te está mirando en el pecado donde tú estás, en la dureza de tu corazón, y Él quiere cambiar el rumbo de tu vida. Solamente tú tienes que arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón al Señor y hacerlo el Señor de tu vida. Pero yo digo, Señor, yo me inclino delante de ti porque esa misericordia me alcanzó, mis hermanos. Por eso yo soy salvo, porque Él me conoció, Él me amó antes de que yo existiera. Antes de que mis padres existieran, ya Él me estaba amando. Antes que los padres de mis padres existieran, ya Él me estaba amando, porque Él sabía, mis hermanos, que yo iba a nacer y que yo iba a ser un hijo suyo, porque Él me había conocido, Él me había amado. Gloria sea al nombre de Cristo, hermanos. Su soberanía. Maravilloso es Dios. Gloria sea. El verso 16, ¿verdad? Entonces, que está ahí en Éxodo 33, 19. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Ahí está la palabra del Señor. No es de que yo haga, de lo que yo vaya más adelante, de lo que yo, sino de qué? De quien Dios en su soberanía tenga misericordia. Y Él tiene misericordia de ti que todavía no le conoces. Él quiere alcanzarte con su misericordia. Pero si tú no quieres, te vas a perder eternamente e irás al infierno en una eternidad, como dice la palabra del Señor. Por eso Dios está llamando. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Él tiene ese dolor por el mundo perdido y quiere que el mundo venga a Él. Pero Él no va a obligar a nadie a creer. Esa es la decisión que un día nosotros tomamos, y gloria sea al Señor, porque la tomamos y ahora somos sus hijos. La misericordia de Dios no se extiende como un reconocimiento de la voluntad humana, ni es una recompensa a alguna obra nuestra. El querer humano y las acciones de nosotros no motivan la mano de Dios para con nosotros, hermanos. Simplemente nosotros tenemos que obedecerle, alabarle, y entonces Él se moverá hacia nosotros con su misericordia cada día, mis hermanos. Ahora bien, entonces entendamos que esto no es originado por alguna acción humana. No hay nada que nosotros podamos hacer. Alguien ha dicho que el querer y el hacer pueden indicar la posesión de la gracia, pero no constituyen la causa que los origina, mis hermanos. La única respuesta final es que Dios extiende su misericordia y la extiende porque Él es Dios. Eso es lo que Pablo le está dando a entender a la iglesia en Roma. Dios es soberano, Él es Dios. Él extiende su misericordia a quien Él quiera y cuando Él quiera. ¿Quiénes somos nosotros para ponerlo en duda? ¿Quiénes somos nosotros para decirle, como dice la palabra también ahí en Romanos? No les puedo leer todo, hermanos, porque no nos alcanza el tiempo. Dice, ¿quién le puede decir al alfarero, o sea, al barro, le puede decir, mira, hágame así? No, eso el alfarero modela y modela el barro y lo hace que conforme a lo que él tiene en su mente, a lo que él quiere hacer.
Así es Dios con nosotros. Nosotros podemos decirle a Él, pero ¿por qué? Háganme así, cámbieme esto, póngame acá, yo quiero. Hermanos, Él es nuestro Dios soberano, que es lo que Pablo le está dando a entender a la iglesia. Y nosotros tenemos que obedecerle. Nosotros, hermanos, tenemos que humillarnos ante su soberanía. No podemos andar ahí, buscando entender a Dios. Una refutación que se encuentra también ahí sería, bueno, pero Él endurece a propósito o inculpa, porque no hay nadie que se le resista. El verso 20, veamos lo que dice el verso 20, para que veamos antes de esto lo que dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Y para hacer notoria, hermanos, su grandeza y su poder, Él de antemano había preparado vasos de misericordia para su gloria. El verso 23 y el 24. Dice la palabra: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, su soberanía, de su grandeza, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Oigan, qué lindo esto, hermanos. Él preparó, dice, ¿sabía que usted es un vaso de misericordia? Dice que Él preparó estos vasos de misericordia de antemano para gloria de su nombre, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Pablo está hablando, ¿verdad? No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahí está la misericordia de Dios. Ahí está la grandeza del Señor. Como dice la palabra en Oseas 2:23, un verso que me recuerdo: llamaré pueblo mío al que no era, y a la amada le diré a la que no era amada. La palabra de Dios no falla y siempre cumple su propósito en el que Él quiera y cuando Él quiera. Isaías habla de ese cumplimiento ahí en Romanos 9, 27, 28 y 29. Dice también ahí, veamos lo que dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Pero hermanos, siempre va a haber un remanente. Y vean lo que dice Isaías 28:5. En aquel día, Isaías 28:5, en aquel día el Señor, ¿cuál día? Yo ya les enseñé cuál día. Ese día grandioso. Ese día, hermanos, donde el Señor vendrá. ¿Ah? Dice: en aquel día el Señor de los ejércitos será hermosa corona, gloriosa diadema para el remanente de su pueblo. Ese pueblo que Él va a sacar de en medio de esa tribulación, ese pueblo, ese remanente, ese grupo, hermanos, del pueblo de Israel que sí ha creído, que sí creyó y que hasta el momento Él sigue creyendo y sí esperan al Señor. Él los va a sacar, dice la palabra. Él los va a sacar. Serán, dice, el Señor será para ellos, ¿qué? Una gloriosa diadema. Gloria sea al Señor. Y también nosotros somos el remanente de Dios. ¿Qué es un remanente? ¿Qué es un remanente? Voy a darles un ejemplo.
cuando vemos un río, vemos lo grande, ¿verdad? La corriente, pero de pronto a la par del río hay un pequeño pozo ahí, ¿verdad? Que está corriendo, pero es pequeñito, que pertenece a ese río, pero está aparte. Ese pequeño pozo somos nosotros, el remanente de Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría corre, el mundo corre en ese río, mas nosotros estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Somos ¿qué? El grupo que hemos creído en Él y que seguimos delante de Él y que seguimos hablando de Él y por los cuales el Señor también vendrá por nosotros. Lindo, ¿verdad? O sea, entre todo este mundo grande, entre los millones de personas, hay un remanente, hay un grupo que somos los que permanecemos, los que seguimos predicando la palabra del Señor, los que seguimos enseñando la palabra de Dios como Él la enseña. Esa iglesia que a veces se puede llamar pequeña, pero donde se está predicando, hermanos, la palabra del Señor, porque es una realidad hoy en día para nosotros. Vemos cómo hay iglesias de 10,000 miembros, donde no existe prácticamente la predicación de la palabra de Dios, por eso están llenas. Y las iglesias donde se está predicando su palabra, donde se está enseñando, donde se está creciendo, son muy pocos. Ese es el remanente. Alabe a Dios, porque usted es parte de ese remanente fiel. Alabe al Señor. Y Él también vendrá con sus galardones para nosotros, con sus coronas, para los que estemos hasta que Él venga. Gloria sea al Señor por su palabra, hermano, esta mañana. Finalizamos. Entonces, ¿falló la palabra de Dios? No. En ninguna manera, como dice el apóstol, ¿verdad? Para nada. La palabra de Dios es fiel y se cumple y se cumplirá hasta el último punto, hasta la última coma. Es lo que está escrito en ella. El pueblo rechazó, porque así estaba, hermano. El pueblo de Israel. El mundo hoy en día está rechazando al Señor, porque así está escrito. No le aman, no quieren saber nada de Dios, están ajenos. Es más, todo lo que sea de Dios para ellos es algo feo. Pero aún así, Dios da una oportunidad para que se arrepientan y puedan conocerles antes, ahora que es tiempo. Y a nosotros, sus hijos, dice que somos vasos, lindo, ¿verdad? Vasos de misericordia que Él preparó de antemano. ¿Para qué? Para su gloria. Para su gloria. Para su honra. Así que alabemos el nombre del Señor. Démosle gracias. Exaltémosle. Digámosle, sí, Señor, en medio de lo que no nos gusta, sí, Señor, tú eres Dios soberano. A ti te place, así tú lo quieres hacer, pues yo lo recibo. En medio de las bendiciones, Señor, bueno, me quisiste bendecir con esto, bueno, tú eres soberano también, Señor, en todas las cosas. Oramos. Gracias, Dios de la misericordia. Bendito sea el nombre tuyo. Alabado sea tu grandeza, tu soberanía, oh Dios. Gracias por tu palabra tan preciosa. Porque ya tenemos completo, Señor, todo lo que tú querías darnos. Todo, Señor, lo que tú querías que nosotros supiéramos, aquí está en tu palabra. Y ahora nosotros, Señor, pues simplemente estamos completos en ti. Gracias porque tenemos tu palabra preciosa que tú nos diste. Ayúdanos, Señor, para amarla.
para buscarla siempre, para crecer en ella y estar enteramente preparados, como dice tu palabra, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por esta mañana. Dice los hermanos, las hermanas, amigos que también van a escuchar, y que tu palabra pueda llegar a ellos y ser un refresco, Señor, para su vida. En el nombre de Jesús, damos gracias. Amén. Bendiciones de Dios para cada uno y para cada una. Nos vemos, Dios lo permite, el próximo domingo.